Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Después de que el ascensor llegó al primer piso, él caminó delante de mí hacia el área de estacionamiento de motos. Al principio pensé que iba a utilizar un auto, pero resultó que iba en una gran motocicleta negra. Me entregó un casco y me lo puse antes de subirme a la bicicleta con cierta dificultad. Esta fue mi primera vez montando una moto grande y me sentí incómodo. Esta moto es demasiado grande para mí. Cuando la moto empezó a moverse me sorprendí tanto que inconscientemente agarré su camisa. Él seguía igual que siempre, conduciendo de forma aterradora, tantos autos como motos. Viajar con él en una motocicleta grande no me hizo sentir seguro en absoluto. Sentí que podía caerme en cualquier momento y mi reflejo fue agarrarme de su camisa aún más fuerte por el miedo. ¿A qué universidad vas a ir?, gritó una pregunta por encima del sonido del fuerte viento. A la Facultad de Ciencias, que quizás porque el viento era demasiado fuerte no escuchó lo que dije. Lo repetí en voz más alta. Facultad de Ciencias. Habla más alto, simplemente háblame cerca del oído. Al oír eso me acerqué y me quedé apoyado contra su espalda. Me enderecé para hablar más cerca. Facultad de Ciencias. Está bien, él respondió brevemente y luego continuó su viaje. Yo, que no me atrevía a alejarme, permanecí cerca de él hasta que finalmente llegamos frente a la Facultad de Ciencias. Con dificultad bajé de la gran moto. Es tan difícil. Él observó que no podía sacarme el casco. Inmediatamente me ayudó a abrirlo y me lo quitó. Gracias. Dime a qué hora terminas. Después de 5 horas. Te esperaré. ¿Me recogerás? Por supuesto, te he dejado aquí. Si no te recojo, ¿cómo volverás a casa? Pero puedo caminar. Estás bromeando, te esperaré aquí. Está bien, gracias por traerme, le dije en mi tono plano habitual. Parecía un poco molesto al escuchar eso. ¿No puedes hablar con más sinceridad? Soy sincero, pero dime gracias con mi nombre. Gracias por dejarme, P. Arctic. Le agradecí diciendo su nombre mientras me lo pedía, sin pensarlo 2 veces. Pero la persona que me pidió que dijera eso simplemente se quedó en silencio, luciendo muy sorprendido. Me giré hacia el edificio de la facultad. Acabo de darme cuenta de que varias personas me estaban mirando. Estoy seguro de que me están mirando por Pi y su bicicleta. Él es bastante famoso en el campus y su llamativa motocicleta hace que todos se fijen en él. Ignoré las miradas y fui directo al aula. Por la tarde volví a mi habitación. De repente en el ascensor me encontré con el chico bajito que se estaba preparando para ir a la universidad. Acaba de recuperarse de una fiebre, pero aún así se ve obligado a ir a la universidad. Absolutamente terco. Me pregunté por la marca de mordedura que tenía en el cuello. Afortunadamente pensó que era obra de un fantasma en la habitación. Entonces decidí simplemente culpar a los fantasmas. Si supiera la verdad. Preocupado de que se desmayara en el camino, fui amable y me ofrecí a llevarlo a la facultad, pero en lugar de eso agarró mi ropa hasta arrugarla, quizás por miedo, y eso es natural. Conducir una motocicleta grande da más miedo que conducir un auto. Cuando lo dejé, le pedí que dijera algo que no tuviera sentido. Cuando finalmente lo dijo, me quedé paralizado. Nunca lo había oído hablar así antes, incluso con una expresión en blanco. Regresé a la habitación sintiéndome perdido. Incluso ahora su rostro y su voz todavía están en mi cabeza. Respiré profundamente intentando calmar mis pensamientos, pero aún así todo en él me hacía querer estar cerca de él. Quiero tomarlo, abrazarlo, quiero cuidarlo cuando esté enfermo, quiero comer con él, escucharlo cantar, leerle cuentos, incluso enseñarle a tocar la batería. Y si me preguntas, lo amo lo suficiente profundamente como para que incluso si todo termina, todavía lo voy a elegir. La respuesta es sí. Si mañana ya no estuviera aquí,
Eso sería algo que nunca podría aceptar. Aunque pueda perderlo algún día, nunca me arrepentiré de esta elección, porque mientras él esté a mi lado, mi vida siempre tendrá sentido. ¿Estás bien, verdad?, preguntó Nor. Tu cara se ve muy pálida. Mi cara siempre está pálida. ¿En serio? Entonces, ¿por qué tienes esa marca? Fue el fantasma en la habitación, respondí la pregunta de Nor. Al principio me resultó un poco extraño tener un amigo sentado conmigo para estudiar, porque normalmente estaba solo. Sin embargo, Nor, que de vez en cuando habla conmigo, se burla de mí o juega. ¿Trajiste tu moto hoy?, le pregunté, porque recordé que Nor tenía clases todo el día y por eso generalmente traía su propia bicicleta. Sí. ¿Puedo ir a casa contigo? Oye, ¿no trajiste una moto? No. Entonces, ¿cómo has venido a estudiar? Pide la habitación de al lado. Me trajo. Mi respuesta hizo que Nor se quedara en silencio mientras fruncía el ceño. ¿Por qué te trajo aquí? Dijo que no me sentía bien, así que ofreció a traerme. ¿Estás enfermo? Anoche tuve fiebre, pero ahora me siento bien. Nor miró hacia otro lado aparentemente pensando. Una vez que Nor aceptó llevarme a casa, saqué mi teléfono en secreto para decirle a Piartic que no tuviera que venir a recogerme otra vez. Mensaje. No tienes que recogerme. ¿Por qué? Por alguna razón, leer su respuesta me hizo imaginar su cara insatisfecha y su tono de voz frío. Me puse a pensar que quizá he estado pasando demasiado tiempo con él últimamente. Iré a casa con Nor, tenemos clases juntos. Él no respondió más después de eso, entonces guardé mi teléfono y me concentré nuevamente en la clase. Con el rabillo del ojo vi a Nor jugando con su teléfono debajo de la mesa, pero decidí ignorarlo. Nor me convenció para ir a comer juntos e invitar a Arctic también. Él puede recogerte, me dijo. Pero nosotros dos somos suficientes. ¿Por qué no podemos comer con Piartic?, preguntó. Fruncí el ceño confundido por la expresión molesta de Nor, pero decidí no preguntar más. Saqué nuevamente mi teléfono para decirle a Piartic que me recogiera más tarde. También le dije que Nor se uniría a nosotros para ir a cenar. Después de eso volví a prestar atención al profesor, mientras que Nor parecía escuchar solo a medias. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.